tenemos ahora, las primicias del Espíritu, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, como hemos venido estudiando desde el versículo 11 de este texto, en realidad desde el versículo 9 de Romanos capítulo 8. Estamos estudiando consecuencias, bendiciones relacionadas con el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es nuestras primicias. Y la idea de primicias es que después de estos primeros frutos, habrá más. Y en este caso, los frutos que siguen después de recibir el Espíritu Santo es aquella bendición gloriosa eterna, nuestra manifestación en gloria, nuestra revelación en lo que somos, el cambio de lo material a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno, de lo corruptible a lo incorruptible. El Espíritu Santo en nosotros se identifica como anticipo de las bendiciones gloriosas que recibiremos en aquel día y la seguridad que las recibiremos. Por esto, en otros textos como 2 Corintios 1:22 se presenta como arras de nuestra herencia. Y la palabra arras significa prenda, o casi lo mismo que prima. Una prenda es una alhaja, o sea, una cosa de mucho valor que se da para seguridad de una deuda, un contrato. La idea es que el Espíritu Santo que Dios nos da ahora es una prenda o seguridad de Dios con la cual Él se está comprometiendo con nosotros. Nos asegura de nuestra herencia eterna, de nuestra glorificación con Cristo. Es como si nos diera un pedacito del cielo aquí en la tierra, con esta prenda, la cual siempre está en nosotros. Si somos fieles, podemos estar seguros de recibir nuestra herencia. Sin ella, no podremos reclamar nada, ni recibiremos nada en el día final. Dios nos ha dado su Espíritu como prenda mientras nos llegue el momento de recibir nuestra herencia. Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1, 13 y 14. En esta vida tenemos el Espíritu Santo, pero en aquella que viene tendremos nuestra herencia, la posesión adquirida, que todavía tiene que ser redimida perfectamente. Nuestro cuerpo mortal, que tiene que ser cambiado a inmortalidad e incorrupción en el día final. Así podremos habitar la gloria con Dios y todos sus santos ángeles. El Espíritu Santo en nosotros es nuestra prenda, nuestra seguridad de ser resucitados para gloria eterna en el día final. El espíritu del cristiano fue redimido ya cuando recibió el perdón de pecados. En sentido espiritual, el cristiano fiel nunca morirá, pero el cuerpo todavía está sujeto a muerte. Pero Dios nos ha prometido una redención completa de cuerpo y de espíritu. 1 Tesalonicenses 5 y el versículo 23. Nuestra esperanza es de una herencia eterna, el hogar eterno con Dios en un cuerpo nuevo, no sujeto a las tentaciones, ni los problemas, ni el sufrimiento de este mundo. De todo esto es prenda o arras el Espíritu Santo para el cristiano fiel. Y por este motivo nos debe animar a vivir una vida fiel a Dios, una vida santa y apartada del mundo pecaminoso, una vida de fidelidad a pesar del sufrimiento, a pesar de las aflicciones del tiempo presente, porque tenemos el Espíritu como primicias de aquella bendición gloriosa que Dios nos dará en aquel día final. Así que el Espíritu Santo se identifica en nuestro texto en Romanos 8:23 como primicias, porque es como anticipo de las bendiciones gloriosas que recibiremos en aquel día, y también es la seguridad que las recibiremos. De modo que no solamente la creación gime
sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, porque estamos sufriendo en este mundo y estamos esperando la adopción. Ahora nosotros nacemos en la familia de Dios por medio del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5 y otros textos enseñan claramente que este nacimiento es de agua y espíritu. Sucede en el momento de nuestro bautismo legítimo por fe en Cristo Jesús, cuando somos bautizados para perdón de pecados. Obra el Espíritu Santo para crear fe en nosotros, recibimos el Espíritu Santo. La adopción es una palabra relacionada con nuestra relación legal con Dios. La recepción del Espíritu Santo nos identifica como hijos legales de Dios, con pleno derecho de ser herederos de Dios. Esto ya lo hemos estudiado en este mismo capítulo 8 de Romanos. Que los que tienen el Espíritu Santo y que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8 y el versículo 16. Pero relacionado con esta adopción es una herencia. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La herencia específica que Pablo tiene en mente cuando habla aquí de la adopción se logra en la redención de nuestro cuerpo. Recuerde, el contexto aquí tiene que ver con las aflicciones que sufrimos en el cuerpo. El hecho de que el cuerpo está muerto. El cuerpo es mortal. El cuerpo sufre. Y nosotros sufrimos en este cuerpo en la actualidad. Pero está hablando de la esperanza que tenemos de estar libres de estas aflicciones algún día. Y esta libertad se logra perfectamente cuando este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible que no está sujeto a la maldición que cayó sobre todos como consecuencia del pecado. A esto se refiere también Pablo en Filipenses capítulo 3, en los versículos 20 y 21, cuando declara: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos anhelando, estamos gimiendo, estamos esperando, clamando de que Dios nos dé la redención del cuerpo. La recepción del Espíritu Santo nos asegura de la vivificación del cuerpo mortal en el día final, según el versículo 11 de Romanos 8. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que tenemos esta esperanza porque tenemos el Espíritu en nosotros. Y esta es la adopción que estamos anhelando y por la cual estamos gimiendo nosotros. El cristiano que desea seguir viviendo en este mundo no ha comprendido dos cosas: la vanidad de esta vida, primero, y lo glorioso que es la vida venidera, la adopción que Dios tiene preparada para nosotros. Así que, en palabras sencillas, en Romanos 8:23, la adopción que tanto anhelamos los cristianos es la redención de nuestro cuerpo. El texto bíblico dice en Romanos 8, 24 al 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve,
hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La realización de nuestra esperanza gloriosa es el enfoque del anhelo de nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Y estas primicias del Espíritu nos aseguran que nosotros también vamos a recibir la herencia, la redención de nuestro cuerpo, la adopción. De esta manera, como hijos de Dios que heredamos este glorioso cuerpo, esta gloriosa victoria sobre la muerte. La redención del cristiano en cierto sentido ya la tenemos, porque nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros estamos en comunión con Dios, tenemos vida espiritual, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, ya no pertenecemos a Satanás, ya no andamos en tinieblas. El espíritu del cristiano ya fue redimido. Pero también hay un sentido en el cual la redención de los hijos de Dios está todavía en el futuro. Porque la redención del cuerpo es algo que todavía esperamos y anhelamos. Lo que nosotros esperamos no es lo que ya tenemos. Lo que nosotros esperamos no es lo que ya vemos. Ya tenemos la redención del Espíritu. Ya tenemos la salvación en el sentido espiritual. Ya tenemos todo esto. Ya vemos también lo que gozamos en este mundo en Cristo Jesús, en la iglesia. Pero lo que nosotros esperamos no es lo que ya vemos. Como hemos estudiado ya en 1 Juan capítulo 3, no sabemos exactamente cómo seremos, pero seremos como Él y le veremos tal como Él es en aquel día. Por su propia naturaleza, la esperanza requiere paciencia, la capacidad de soportar las cargas de esta vida. Si deseamos recibir lo que esperamos, no debemos desmayar. Tenemos que perseverar con paciencia, aguardando, esperando aquello, con paciencia que Dios nos ha prometido. Parte de la esperanza del cristiano es que las aflicciones del tiempo presente no durarán para siempre. Creemos que hay algo mejor que nos espera después de terminar esta carrera terrenal. En realidad casi todos los hombres tienen la esperanza de mejores condiciones para su vida, pero nosotros estamos hablando de la esperanza del cristiano. Y más exactamente estamos hablando de la clase de esperanza que la Biblia extiende al cristiano, de la seguridad que nos da de recibir una bendición futura, de la naturaleza de esta bendición y lo que nosotros debemos hacer para obtenerla. Hemos aprendido que los problemas y las aflicciones de esta vida tienen que terminar. Y para el cristiano hay una gloria venidera que será mucho más excelente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por tanto, vale la pena sufrir las aflicciones de este tiempo con fidelidad, porque al terminar esta carrera hay un galardón que nos espera. Ya hemos aprendido también que no solamente nosotros, sino toda la creación sufre. El sufrimiento es parte de la vida terrenal. Todo esto es el resultado natural del pecado que entró en el mundo por medio de Adán, y la maldición que cayó no solamente sobre el hombre, sino sobre la tierra también. Desde aquel día en adelante, este sistema de vida terrenal ha sido un sistema de sufrimiento, de enfermedades, de problemas, aflicciones y muerte. Pero la Biblia nos está hablando de un día en que todo esto tiene que terminar. Este mundo que Dios hizo va a ser deshecho y Dios va a traer un mundo diferente, nuevo. Un mundo que trae una vida mejor, una vida celestial. Esta es la gloria
venidera, la esperanza del cristiano. Si es cierto que tenemos que esperar pacientemente para recibir nuestro don celestial, es también irrefutable que Dios nos ha permitido gustar un poco de la gloria venidera ya. Es verdad que la vida eterna es algo que tenemos que recibir por fe, pero es también cierto que tenemos algo, una seguridad, ahora, de recibirla. Dios nos ha dado su Santo Espíritu, como las primicias de nuestra herencia eterna. Este Espíritu es la seguridad que nosotros tenemos, que no estamos esperando en vano, que hay una base para nuestra esperanza. Así que Dios ha dado su Espíritu al cristiano como primicias de la gloria venidera. Pero a veces se pregunta qué exactamente es la esperanza que lleva el cristiano en su corazón. ¿Por qué vive el cristiano de forma diferente de otras personas? ¿Por qué tiene una actitud diferente cuando vienen las tribulaciones? Aprendimos en el versículo 23 que el cristiano está esperando la adopción, la redención de su cuerpo. Su espíritu ha sido redimido ya, y tiene la seguridad de tener su cuerpo redimido de la muerte también, en el día final, el día de la redención para el cristiano y de condenación para aquel que no lo es. El cuerpo del cristiano va a ser resucitado y librado de la muerte, de la corrupción, del pecado, de la vida material, de la tierra y de toda aflicción. Tal es la esperanza del cristiano. Esta es la gloria venidera. Nuestro espíritu ha sido vivificado y no vivimos bajo el reino de la muerte como antes. Pero nuestro cuerpo, que es también una parte esencial de nuestro ser humano, todavía se encuentra bajo este reino mortal. Se enferma, siente dolor, se corrompe, aún tiende al pecado y muere. Pero nuestra esperanza es que algún día todo esto va a cambiar. Este cuerpo mortal, expuesto a la muerte, va a ser transformado en un cuerpo inmortal. Sobre ese cuerpo la muerte no tendrá poder. Este cuerpo corruptible va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Lo que es material, carne, sangre, huesos, será cambiado en algo espiritual. Y esta vida terrenal, con todas sus angustias y tribulaciones, va a ser transformada en una vida celestial. Vamos a participar en la vida perfecta de Dios y de Cristo. No será una herencia material, como muchos piensan, sino espiritual, celestial. No lo que vemos, sino lo que no vemos. No lo que tenemos, sino lo que esperamos. Toda la materia está expuesta a la corrupción y la muerte, pero nuestra esperanza no es tal. Si fuese así, la gloria venidera no fuera más que una repetición de esta vida sobre la faz de la tierra. Y el versículo 24 excluye todo pensamiento de una existencia como la que conocemos aquí en esta tierra, porque la esperanza que se ve no es esperanza. Lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La esperanza del cristiano no es material, sino algo que no se ve. No es semejante a lo que hayamos visto aquí en este mundo. Es la gloria en la cual vive Dios mismo. Una gloria que el ojo humano no puede contemplar ahora. Muchos que no tienen fe y que quieren andar por vista no están satisfechos con una esperanza invisible. Pero tal es la esperanza cristiana. Todo esfuerzo de describirla en términos materiales está destinado al fracaso, porque no esperamos lo que vemos, sino lo que no vemos, porque por fe andamos, no por vista. La esperanza del cristiano es la gloria venidera. No es la gloria que podemos recibir en esta vida. La morada no será igual a esta morada terrestre. Será eterna y ubicada en los cielos donde mora Dios y donde nos espera la gloria venidera. Gracias a Dios por tan maravillosa esperanza que Él nos ha dado. Ahora, lo que necesitamos es paciencia
paciencia para soportar las aflicciones de esta vida, paciencia para no desmayar, paciencia para perseverar en buenas obras, paciencia para ser fiel a Dios en todo lo que hacemos. Recuerden que tenemos la esperanza y la seguridad de una vida sumamente mejor a la que estamos viviendo ahora, si solamente podemos ser pacientes y seguir las instrucciones del Espíritu Santo, confiando que Dios nos llevará a su gloria eterna. Y para lograr esta esperanza gloriosa, tenemos ayuda divina, presentada en los versículos 26 al 39 de Romanos capítulo 8. Y este es el tema general que estaremos estudiando en el resto de este capítulo. Es la ayuda que Dios nos da, la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de la providencia divina, la ayuda de Dios en su llamamiento a nosotros y su amor hacia nosotros que es tan invencible. La ayuda divina para lograr nuestra esperanza gloriosa. Y lo primero que consideramos en los versículos 26 y 27 es la ayuda del Espíritu Santo. El texto dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. De la misma manera tenemos la ayuda del Espíritu Santo. No solamente tenemos las primicias del Espíritu para animarnos y darnos confianza que algún día gozaremos de la redención de nuestro cuerpo. De la misma manera tenemos otra ayuda del Espíritu Santo en nuestra lucha diaria mientras estamos en este mundo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y la debilidad específica que tiene en mente es que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea que a nosotros nos falta entendimiento, nos falta conocimiento. No conocemos todos los detalles y factores en determinada situación. Todos hemos estado en esta situación en la que nosotros sencillamente no sabemos lo que debemos pedir. Hay otras situaciones en las cuales nosotros creemos que sabemos qué pedir, pero no sabemos. Todos sabemos lo que queremos, pero muchas veces lo que no sabemos es lo que necesitamos. No sabemos qué pedir. En otras ocasiones creemos saber qué pedir, pero nos equivocamos. Y en estas ocasiones de ignorancia, reconocida o no, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Aunque conocemos la revelación de la voluntad de Dios en su palabra, muchas veces no sabemos lo que Dios desea en determinada situación. El Espíritu Santo no tiene este problema. El Espíritu Santo conoce tanto el futuro como también la voluntad de Dios, y Él sabe cómo comunicar sus intenciones al Padre. Así que nuestra debilidad es, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y la ayuda específica que el Espíritu Santo nos da es que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra ayuda es interesante, porque significa literalmente agarra con contra. Qué interesante, ¿no? Agarra con contra. El Espíritu Santo agarra el problema con nosotros contra el enemigo. Agarra el problema que nosotros estamos confrontando. Lo agarra con nosotros a favor nuestro y en contra al enemigo.
Él se para a nuestro lado contra cualquier problema. Él es el consolador, el que está a nuestro lado, dándonos así la seguridad de resolver el problema y salir bien al final. Nada tiene que ver con hablar en lenguas, esto ayuda. El hablar, el interceder con gemidos indecibles no es hablar en lenguas, porque en realidad el Espíritu Santo no nos dice nada a nosotros. No escuchamos nada y no sentimos nada cuando intercede el Espíritu Santo. Tengamos en mente, no nos dice nada, no escuchamos nada, no sentimos nada, no nos habla a nosotros, sino que se comunica con Dios a favor nuestro, intercede. La intercesión no es para con nosotros, sino para con Dios, a favor de nosotros. Es más, el texto dice que intercede con gemidos indecibles. O sea, es inaudible lo que comunica el Espíritu Santo. En este caso, no puede estar hablando de eso, del don de hablar en lenguas, porque está hablando de algo que es inaudible al ser humano. Es indecible. El que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios no tiene problemas para saber lo que el Espíritu tiene en mente, porque Él sabe lo que hay en todo corazón. Y el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios por nosotros. Esta es la petición perfecta que Él, y solamente Él, puede hacer, porque conoce perfectamente lo que Dios desea, la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se encarga de pedir a Dios lo mejor para nuestra vida. Y el resultado es que somos fortalecidos y consolados. El cristiano informado, el cristiano que conoce esta verdad, reconocerá la bendición que Dios nos está dando en el Espíritu Santo, en la intercesión del Espíritu. Reconocerá su propia debilidad y apelará al Espíritu Santo para que interceda para con Dios a favor suyo. Dará gracias por esta ayuda que el Espíritu Santo le da y se sentirá fortalecido y también confiado con gran seguridad que Dios responderá, que Dios escuchará y que Dios le bendecirá conforme a esta petición del Espíritu Santo a favor nuestro. ¡Qué maravillosa ayuda la que Dios nos da al darnos su Santo Espíritu y que el Espíritu Santo nos da al interceder por nosotros! Nuestro compañero, nuestro consolador, nuestro ayudante, el Espíritu Santo. Y luego en el versículo 28 hay otra ayuda, la ayuda de la providencia divina, íntimamente vinculada con esta ayuda que acabamos de estar estudiando, pero otra ayuda divina. El texto dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Note la confianza? Sabemos. No dice, esperamos que tal vez, creo que puede ser, no estoy seguro, pero no, sabemos. No hay duda alguna, porque Dios nos ha revelado su maravillosa obra a favor de nosotros. En el contexto, esto es debido a la intercesión del Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. La bendición específica es que todas las cosas les ayudan a bien. La palabra sunergeo en el griego significa literalmente obrar juntamente. Sunergos es la forma del sustantivo y se traduce colaboradores. Pero es interesante que el verbo sunergeo está en la forma singular.
Por tanto, el texto no dice literalmente que todas las cosas obran juntamente a bien, sino que Él obra juntamente todas las cosas a bien. Dios obra juntamente, coordina Dios, colabora Dios, usando todas las cosas a bien para nosotros. Se refiere a la obra providencial de Dios, de obrar en todo lo que sucede en la vida de sus hijos con un fin en mente, el bien. No quiere decir que solamente suceden cosas buenas o agradables en la vida del cristiano. Hay muchas personas que han leído este texto y creen que está prometiendo que el cristiano solamente tendrá cosas buenas en su vida. El texto no dice esto. No dice que solamente cosas buenas suceden. Y no quiere decir que todo acontecimiento o toda situación tiene una resolución agradable. Esta es otra interpretación muy equivocada y muy común. Que suceda lo que suceda, resultará bien. Nos parece que tenemos un problema, pero no tenemos que preocuparnos porque este problema quedará resuelto. Hay muchos problemas que no se resuelven. Hay situaciones que no salen bien. Pero la promesa es que Dios obra juntamente estas cosas, las buenas y las malas. Las bendiciones que nos vienen y las dificultades y pruebas que tenemos, Dios obra en todas estas cosas para lograr el bien de sus hijos. Así que la bendición significa que suceda lo que suceda. La confianza del cristiano es que Dios lo puede usar para el bien de sus hijos. Pero hay que tomar en cuenta que el bien que Dios tiene en mente, es nuestro bienestar espiritual eterno. No es nuestra salud. No es que nuestros hijos sean todo lo que nosotros deseamos. No es que nuestro trabajo prospere. A veces estas cosas suceden y Dios nos ayuda en estas cosas conforme a su sabiduría. Pero el bien que Dios tiene en mente es nuestro bienestar espiritual eterno. La meta de Dios es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Leamos nuevamente en el texto del 28 primero. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que la meta que Dios tiene en mente es que seamos nosotros hechos conformes a la imagen de su Hijo. No que estemos cómodos, no que estemos saludables en esta vida, sino que estemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. En el contexto de las aflicciones del cuerpo, y este es el contexto general aquí, Dios no está prometiendo librar a sus hijos del padecimiento en esta vida. Lo que Dios promete es usar estos padecimientos para nuestro bienestar espiritual eterno. Como estudiamos en los versículos 3 al 5 del capítulo 5 de Romanos, gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza. O sea que son los resultados espirituales de las pruebas que Dios está obrando para nuestro bien. Lo mismo encontramos en cuanto al caso personal del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y aquel aguijón que tenía en la carne resultó para su bien espiritual, no para su comodidad material.
Santiago 1, 2 al 4 enseña lo mismo, que debemos gozarnos en las diversas pruebas por los resultados espirituales que vienen de estas pruebas. Y sobre esto hay amplia información y explicación en nuestro curso sobre la victoria en las pruebas. Pero por el momento creo que es suficiente lo que hemos estudiado sobre este punto. ¿Quiénes son los recipientes de esta ayuda? De esta providencia divina, de esta bendición de que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son los recipientes? Bueno, tienen dos características al menos que aquí nosotros encontramos en este texto. Primero, son los que aman a Dios. Y segundo, son los que conforme a su propósito son llamados. Son los que aman a Dios. El requisito fundamental para recibir la bendición de Dios. El primer mandamiento, según Cristo en Mateo 22, 36 al 37, es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 3. Y son los que aman a Dios. Para ellos es que Dios ha preparado las maravillosas bendiciones del Evangelio. 1 Corintios 2 y el versículo 9. Este amor, por supuesto, se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículos 15 y 23, y muchos otros textos del Nuevo Testamento. Así que los recipientes son personas que aman verdaderamente, aman a Dios, un amor obediente. Y luego son los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo nos enseña en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14 que Dios nos llama a la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto nos llamó, dice, mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios es que nosotros alcancemos la gloria. El propósito de Dios es que nosotros seamos glorificados. Y nosotros tenemos que sujetar nuestras vidas a este propósito divino, al propósito que Dios ha establecido para nosotros, si deseamos recibir esta bendición de que todas las cosas nos ayuden a bien. Dios ha puesto los límites. Nosotros decidimos acomodarnos o no a su propósito y aceptar su llamado. Así que sabemos que si somos de las personas que amamos a Dios y que somos llamados conforme a su propósito, que nosotros tenemos la bendición, la seguridad, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es debido a lo que Dios hace. Y la acción divina se presenta en los versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que Dios predestinó. ¿A quiénes? A los que antes conoció. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este proceso de acción divina es algo que nosotros debemos estudiar. Y en su estudio impreso encontrará un diagrama que señala lo antes conocido o los que antes fueron conocidos son los que son predestinados. En base a la predestinación son llamados. En base a recibir el llamado son justificados. Y en base a ser justificados son glorificados.
Así que tenemos en este texto el anticipado conocimiento de Dios, la predestinación por Dios, el llamamiento por Dios, el ser justificados por Dios y el ser glorificados por Dios. Esta es la ayuda divina. Estamos estudiando cómo Dios nos ayuda, cómo tenemos ayuda divina para lograr nuestra esperanza gloriosa. Y hemos aprendido que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, su intercesión por nosotros, que tenemos la ayuda de la providencia divina, que todas las cosas nos ayudan a bien. Suceda lo que suceda, lo bueno y lo malo, Dios lo obra juntamente para nuestro bien. Y ahora estamos aprendiendo acerca de esta maravillosa obra de Dios, este proceso en el cual Dios obra en la vida de aquellos que Él conoce. Y obra en nuestras vidas para que últimamente logremos la gloria celestial. Seamos coherederos con Cristo de la gloria de Dios. Seamos glorificados juntamente con Él. Y comienza con este primer paso, que es el anticipado conocimiento de Dios, a los que antes conoció. Este es el primer paso en todo este proceso, y el que muchas personas no toman en cuenta. Los demás pasos están basados en lo que Dios conoció de antemano acerca de sus criaturas. Debido a no tomar en cuenta el anticipado conocimiento de Dios, muchas personas no entienden cómo Dios puede predestinarnos y al mismo tiempo dejar que nosotros mismos decidamos servirle o no. Debemos entender que no hay nada escondido de Dios. Esto ya lo notamos en el versículo 27 de este mismo capítulo, que Dios escudriña hasta los corazones. Y en Hebreos capítulo 4 y el versículo 13, la Biblia dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta nosotros. Y así hay otros versículos que enseñan lo mismo. Para dar un ejemplo específico, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro está predicando acerca del Evangelio de Cristo Jesús por primera vez, nos declara que Dios sabía de antemano de la muerte de Jesucristo. El texto dice en Hechos capítulo 2 y el versículo 23, a este, hablando de Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este texto nos enseña que fue conforme al anticipado conocimiento de Dios, lo que Dios sabía de antemano, que Cristo murió. Pero no fue Dios el que lo mató, sino los judíos por medio de los romanos. Dios, sabiendo de antemano lo que los hombres harían, decidió usar la mala voluntad de ellos para cumplir su propósito santo, para el bien de la humanidad. Dios no mató a su Hijo, sino que Él sabía que habían hombres malos en el mundo que lo harían. De acuerdo con este anticipado conocimiento, Jesucristo fue predestinado a morir según el plan de Dios por las manos de los hombres incrédulos. Con razón dice el apóstol Pedro de Jesucristo que Él fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 20. Y como dice el texto bíblico también en Hechos capítulo 4, en los versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato,
con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, noten, cuanto tu mano, ¿la mano de quién? La mano de Dios. Y tu consejo, ¿el consejo de quién? El consejo de Dios. Para hacer, se reunieron en esta ciudad contra Jesucristo, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto la mano de Dios y el consejo de Dios habían antes determinado que sucediera. Dios ya sabía cómo iban a reaccionar los hombres. Dios ya sabía del corazón incrédulo de los hombres. Y en base a esto decidió enviar a su Hijo. Conocer los pensamientos, las actitudes y las acciones y las reacciones de las personas de antemano no significa que Dios les obliga a pensar o actuar de determinada manera. Y este es el error que cometen las personas. Dicen, bueno, si Dios sabía que iba a suceder, tenía que suceder, y ellos no tenían ninguna opción. No tenían su libre albedrío. Tuvieron que hacer lo que Dios había determinado de antemano. Equivocado. No es así. Conocer de antemano lo que van a hacer los hombres y establecer su plan de acuerdo con lo que ya sabe de la maldad, la incredulidad, la dureza de corazón de los hombres, no es obligarles a ser así, sino que es saber cómo son y formar su plan de acuerdo con lo que sabe de ellos. Así que conocer los pensamientos, las actitudes, las acciones y las reacciones de las personas de antemano no significa que Dios les obliga a pensar o actuar de determinada manera, pero sí hace que sea posible que Dios obre de manera providencial en la vida de cada persona, sin violar el libre albedrío del individuo para lograr su propósito divino. Dios no hizo que ninguna persona tuviera un corazón duro e incrédulo, pero sí conoció de antemano quién tendría un corazón bueno y dispuesto a creer en Él, y quién tendría un corazón duro e incrédulo e indispuesto a creer en Él. Y sabiendo de antemano todo esto, conociendo de antemano la condición del corazón de la persona, Dios pudo hacer sus planes y pudo establecer lo que quiso establecer y pudo obrar en este mundo de manera providencial para el beneficio de aquellos que siguen su voluntad y en contra de aquellos que no siguen su voluntad. Volviendo al ejemplo de la muerte de Jesucristo. Muerte que sucedió en base al anticipado conocimiento acerca de las personas de aquella época. Dios pudo enviar a su Hijo en el momento exacto, debido al conocimiento anticipado de las personas de aquel momento. Esto mismo es lo que hizo posible que Dios revelara por medio de los profetas del Antiguo Testamento eventos, lugares y otros detalles de la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo, y hacerlo sin obligar a ninguna persona a hacer algo en contra de su propio libre albedrío. Así que la predestinación está fundamentada. Nuestra predestinación está fundamentada en lo que Dios conoció de antemano acerca de nosotros. No es, repito, no es que Dios obligara a ninguna persona a obedecer a Cristo. No es que Dios obligara a ninguna persona a desobedecer a Cristo, sino que obró Dios de acuerdo con su gran presciencia.
Le invito a leer conmigo 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo es que estas personas fueron escogidos? ¿Cómo es que estos individuos específicos fueron escogidos, elegidos en santificación para obedecer? Según la presciencia, según el anticipado conocimiento de Dios. No es que Dios decidió, usted va a obedecer, usted no, usted sí, usted no, usted no, usted sí, sino que Dios conoció mediante la presciencia suya divina el corazón de la persona y supo, usted va a obedecer, usted no, usted no, usted sí, usted no, usted sí. ¿Cómo? No les obligó, sino que supo, se dio cuenta por medio de la presciencia, por medio del anticipado conocimiento, y por tanto, los eligió para obediencia, aquellos de corazón dispuesto a obedecer. Así es que Dios pudo escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Noten, Apocalipsis 17:8, desde la fundación del mundo. Si algún nombre está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, antes que naciera, no es que Dios decidió, quiero poner este nombre ahí, sino que Dios supo. Él se dio cuenta, conoció de antemano quiénes serían los que responderían con fe y obediencia al llamado del Evangelio, y les pudo escribir allí. Dios antes conoció a su pueblo. Romanos 11 y el versículo 2. Cuando estudiamos el capítulo 11, esto se aclarará aún más, pero dice el versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Cómo sabía Dios de estas personas? ¿Cómo lo sabe todo? Por medio de su anticipado conocimiento. En base a su conocimiento de nuestros pensamientos, actitudes, acciones y reacciones, Dios procedió a predestinar, llamar, justificar y glorificar a aquellas personas que responden con fe viva al Evangelio de Cristo Jesús. Dios no excluyó a ninguno, ni el primero, que hubiera querido ser parte del pueblo de Dios. Y Dios no incluyó a ninguno, ni el primero, que no hubiera querido servir al Señor. Nosotros decidimos. Dios es el que nos elige en base a su anticipado conocimiento. Este concepto no es tan fácil. Es contrario a lo que piensa naturalmente el ser humano. Es contrario a lo que enseñan muchos religiosos. Y como consecuencia, es importante estudiar una y otra vez. Así que le invito a escuchar y volver a escuchar esta explicación, a leer en el estudio también este punto, esta explicación que tenemos escrito en el estudio, y volver a leer cada uno de los versículos citados en esta porción del estudio una y otra vez, hasta que le quede claro
este punto. Por favor, no me escriban diciendo, hermano, necesito que me explique un poco más eso del anticipado conocimiento de Dios. No lo necesita. No necesita que yo le explique más. Lo que necesita hacer es estudiar más. Es meditar más. Repasar una y otra vez esta explicación. Tal vez a alguien se lo pueda explicar mejor. Pero yo le he dado la mejor explicación que puedo dar de este punto y estoy convencido que si lo estudie bien, si lo medite bien, si lea y vuelva a leer y vuelva a leer, y se escucha y vuelve a escuchar y vuelve a escuchar, que va a entender bien este punto. Y es punto clave en esto de la predestinación. El primer paso, entonces, hacia la gloria y la glorificación, es el anticipado conocimiento de Dios. A los que antes conoció, los predestinó. La palabra predestinó, proorizo en el griego, significa predeterminar, decidir de antemano, poner límite, poner horizonte. Así que esto significa sencillamente que Dios ha puesto ciertos límites sobre nuestra vida aquí en la tierra. Por ejemplo, Dios ha predeterminado, ha predestinado los límites del mar. ¿Quién encerró con puertas el mar? Job 38 del 8 al 11. ¿Quién? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y el cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. ¿Quién prefijó todo esto? Dios puso el límite al mar. También la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 17 y el versículo 26, que Dios ha prefijado los límites de las naciones. Es de la misma palabra. Dios predestinó, es decir, los límites de las naciones. Hechos capítulo 17 y el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pero Dios también ha predeterminado ciertos límites espirituales. Dios predestinó la manera de llegar a ser adoptados hijos suyos. Sí, lo predestinó. La manera de llegar a ser adoptados hijos de Dios ha sido predestinado por Dios. Él puso límites a este proceso. Ha limitado la manera de ser hijo suyo. Tiene que ser por medio de Jesucristo. Así lo enseña en Efesios capítulo 1 y el versículo 5. Viene hablando de cómo Dios nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos sin mancha delante de Él. Y luego dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Note, predestinó que para ser adoptados hijos suyos sería por medio de Jesucristo. Es la única manera. Esto es predestinado por Dios, prefijado. Dios no predestinó que un individuo será su hijo y otro no, sino que predestinó que toda persona podrá ser hijo suyo solamente por medio de Jesucristo. Dios ha puesto límites a su familia. Ha limitado de antemano su familia a aquellos que llegan a Él por medio de Cristo. Sencillamente no acepta a ninguna persona que no llega por medio de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y de la vida. Juan 14:6. Y esto es lo que nos está enseñando aquí en Efesios capítulo 1 y el versículo 5.
que Dios predestinó la manera de llegar a ser adoptados hijos suyos. No predestinó que algunos pudieran y otros no, sino que predestinó la manera de serlo. Segundo, el segundo aspecto de esto. Dios predestinó un plan para salvarnos. Y este plan se llama el Evangelio de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2 y los versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Note, lo que Pablo hablaba era sabiduría de Dios. Era una sabiduría que había sido oculta. Una sabiduría que Dios predestinó. Lo que Dios predestinó es esta sabiduría que Pablo hablaba. Antes de los siglos lo predestinó para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría que Pablo predicaba la encontramos en el capítulo 1 y los versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría que Pablo hablaba? Cristo crucificado. Cristo crucificado. La salvación por medio de Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Esto es lo que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios decidió antes de crear el mundo que iba a salvar a los hombres por medio del Cristo crucificado y el mensaje de la cruz. Puso límites a las personas que Él estaría dispuesto a salvar. Puso límites al medio, al plan por el cual Él está dispuesto a salvar a las personas. Y este límite es el Evangelio de Cristo, el mensaje de la cruz, el Cristo crucificado. Dios estableció antes que comenzara el tiempo que el hombre podía alcanzar la gloria por medio del Cristo crucificado, la sabiduría de Dios, y solamente por este medio. Dios predestinó el plan. A nosotros nos corresponde decidir si aceptamos o no el plan divino. No es que Dios decidiera, usted puede aceptar mi plan, usted no. Usted puede obedecer el Evangelio, usted no. No. De ninguna manera. Lo que Dios predestinó, lo que Dios estableció de antemano, es que toda persona que quiere ser salvo, toda persona que quiere alcanzar la gloria, tiene que hacerlo por medio del Cristo crucificado, por medio del Evangelio. A nosotros nos corresponde decidir si aceptamos o no el plan divino establecido desde antes de la fundación del mundo. Y el tercer aspecto de la predestinación que nosotros encontramos en relación a los seres humanos es que Dios predestinó una bendición eterna y gloriosa para todos sus hijos, los que Él antes conoció. O sea que Dios predestinó la manera de llegar a ser adoptados hijos suyos, predestinó un plan para salvarnos, el Evangelio de Cristo, y predestinó una bendición eterna y gloriosa para todos sus hijos, todos aquellos que Él antes conoció. Y esta bendición es que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
Romanos capítulo 8 y el versículo 29. La predestinación es parte de la ayuda divina para lograr nuestra esperanza gloriosa. Recuerden el tema que estamos estudiando. La ayuda divina para lograr la esperanza gloriosa. La ayuda del Espíritu Santo. La ayuda de la providencia divina. La ayuda de la predestinación. La predestinación es parte de esta ayuda divina. Nuestro Padre predeterminó que los que le aman, los que son llamados conforme a su propósito, sean transformados a la semejanza gloriosa de Jesucristo. Sí, esto ya está establecido, ya está predeterminado para aquellos que le aman. Por el momento estamos en este cuerpo humillado y padecemos muchas aflicciones, pero Dios ha establecido otro destino para sus hijos fieles. Seremos coherederos con Cristo de la gloria que Cristo ya recibió. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Fue el primero que resucitó para gloria eterna. Pero todos los hijos de Dios tienen una resurrección gloriosa en su futuro. Para esto fueron predestinados por Dios. De modo que Cristo será, como dice nuestro texto en Romanos 8, el primogénito de entre muchos hermanos que gozarán de la misma gloria. El texto no dice que Dios no quiere que ciertas personas reciban esta bendición, la ofrece a todos, pero no todos la recibirán, porque no todos lo aman, no todos reciben el llamado, no todos son llamados según conforme a su propósito. Y esto nos lleva al tercer paso. El primero fue el anticipado conocimiento de Dios, a los que antes conoció. El segundo es la predestinación. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y en el versículo 30 de Romanos 8, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que predestinó, también los llamó. ¿Cómo nos llama Dios? Bueno, la Biblia habla claramente. Dios nos llama por medio del Evangelio. El texto clarísimo, clásico de este punto es 2 Tesalonicenses capítulo 2 y los versículos 14 y 15. El versículo 13 habla de que Dios nos ha escogido, que tiene en mente para nosotros una gran bendición mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero noten el 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Noten. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuál medio nos llamó Dios a la gloria? Por medio del Evangelio. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, Dios nos está llamando. Muchas personas dicen que están esperando que Dios les toque el corazón, que Dios los llame. Si están escuchando el Evangelio, Dios está tocando. Lo que pasa es que ellos no están abriendo la puerta del corazón. Si están escuchando el mensaje del Evangelio, Dios los está llamando. Lo que pasa es que no están respondiendo al llamado de Dios. En Gálatas capítulo 1 y el versículo 6, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dios los llamó por la gracia de Cristo,
por el evangelio legítimo. Ahora ellos se están alejando de él y de este llamado para seguir un evangelio diferente. Pero el llamamiento que recibieron fue por medio del evangelio.